A continuación, Salud y Sentidos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos. Estimados televidentes, el día de hoy vamos a conversar sobre la sordera y sus repercusiones sociales. Nuestra entrevistada del día de hoy es la licenciada Belén Orra. Ella es audióloga y terapista de la voz. Realiza sus actividades profesionales en el Centro Audiológico Más Audición Sean Médica. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. A ver, vamos a comenzar pidiendo que nos expliques por qué las pérdidas auditivas generan alteraciones en las relaciones interpersonales de las personas que portan estas pérdidas auditivas, también conocidas como hipoacusias en el campo médico. Voy a preguntarte estos aspectos, principalmente relacionado con el tipo de sordera que afecta al nervio auditivo, porque hay diferentes tipos de sorderas, de pérdidas auditivas, pero en esta en común y en específico es una sordera que afecta al nervio auditivo básicamente. Así es. Bueno, pues muy agradecida de estar aquí. Bueno, las pérdidas auditivas que mencionaba usted, en verdad son pérdidas auditivas en las que ya no hay tratamiento médico que se pueda hacer o quirúrgico. Y entonces este tipo de pérdidas auditivas generan problemas de comunicación y entonces esto no permite que las personas puedan interrelacionarse adecuadamente, tanto en aspectos laborales como familiares y en los niños, por ejemplo, en su nivel académico o en los jóvenes en el colegio. Entonces, definitivamente no es solo que se afecta auditivamente a la persona, sino que además su comunicación se ve muy limitada. Lógicamente, eso hemos visto mucho. La sordera no es solo una afección de ciertas edades, sino sí, se presenta en diferentes edades, ¿no? Sí, de acuerdo, se presenta desde la infancia y muy lejos de lo que las personas piensan que la sordera es un problema de la edad o de la ancianidad. Exacto. Es realmente un problema que puede presentarse en la infancia, desde que nacemos hasta tan tarde como en la edad adulta. Entonces no es algo específicamente del adulto mayor. Entonces mientras más temprano se detecta una pérdida auditiva, menos son sus repercusiones en estos varios aspectos que ya mencionamos. Lógicamente, muchas veces, sobre todo en el adulto mayor, yo pienso que comienzan aislarse de la familia, de la sociedad, dejan de ir a las reuniones porque no quieren pasar la vergüenza de que no están entendiendo bien la comunicación. No se diga en los niños, las sorderas congénitas que conocemos, las pérdidas auditivas de manera congénita, que también el niño se ve muy afectado e igualmente la familia, ¿no? Sí, así es, y además en el adulto mayor hay un agravante adicional, que cuando empiezan a aislarse no solo es que dejan de acudir a estas reuniones sociales, sino que psicológicamente y emocionalmente se sienten muy frustrados, muy abandonados, muy desatendidos, y entonces no pueden tener una calidad de vida adecuada.
y esto a la vez hace que se presenten otro tipo de enfermedades como depresiones, ansiedad, y a la vez agravan otro tipo de situaciones que ya se presentaban anteriormente como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer. Cuando hay un problema de audición, esto ahonda los problemas de memoria, ya que la audición y la memoria tienen una relación directa. Entonces, cuando una persona con Alzheimer se pone audífonos, se adapta a auxiliares auditivos, de todas formas sí frena un poco ese deterioro que tienen sin la ayuda de los audífonos. Sin querer decir tampoco que todas las personas con problemas de Alzheimer tengan que usar audífonos. Claro, ¿no? Así es. O sea, las personas que tengan una pérdida auditiva y adicionalmente tengan un Alzheimer, lógicamente ellas son las que pueden utilizar un audífono, ¿no? Como tú bien lo has dicho, no es que todo Alzheimer se va a tratar con audífonos. Eso, ¿no? Es importante, es muy válida la aclaración. Muy bien. Hablando de los audífonos, de los auxiliares auditivos, como también se los conoce, ¿cuándo estarían indicados el uso de estos? Bueno, los audífonos están indicados en todos los problemas, en todas las personas en realidad que empiezan a presentar problemas de comunicación. ¿Cuáles son estos primeros síntomas que deben alertarnos a acudir para un examen auditivo? Es si empezamos a notar que elevamos el volumen de la televisión, que estamos en una reunión familiar y tenemos que pedir varias veces que nos repitan las cosas, o inclinamos la cabeza para escuchar mejor, o respondemos cosas que no tienen correlación con lo que nos preguntaron. Pero sobre todo se debe empezar a poner a temprana edad, y a esto me refiero apenas detectamos un problema de audición, porque muchas veces el paciente dice, bueno, sí, creo que no estoy escuchando bien, se hace un examen, ya le detectan que sí tiene el problema, pero se voy a dejar esperar un poco. En realidad, mientras más temprano ponemos audífonos o adaptamos auxiliares auditivos o cualquier ayuda auditiva en general, porque sabemos que existen otro tipo de ayudas, siempre vamos a lograr que la persona se beneficie mucho más, porque su actividad cerebral está mucho mejor, porque la ayuda va a ser temprana y entonces no vamos a perder este reconocimiento de las palabras a nivel cerebral. Si es un niño, vamos a lograr que logre desarrollar su lenguaje mejor. Entonces, mientras más temprano se detecte la pérdida auditiva, es el momento ideal para poner audífonos. Perfecto, o sea, un poco hablando en términos médicos, si es oportuna la colocación de un audífono, porque así evitamos que se pierda lo que llamamos la plasticidad cerebral, así es, según los términos médicos. Perfecto. Entonces, frente a la detección de una pérdida auditiva, a la edad que sea, como tú bien lo has dicho, ¿se puede utilizar cualquier tipo de audífono? ¿Hay variantes de los audífonos? ¿Qué tipo de audífono, de acuerdo tal vez a la pérdida de lo que ustedes pueden adaptar un auxiliar auditivo? Bueno, en realidad, en cuanto a los audífonos, primero que hay un sinnúmero de marcas. Me imagino. Hay muchísimos modelos y realmente se escoge un audífono, o al menos nosotros lo hacemos, según varias cosas en la persona. Por ejemplo, primero su edad, su pérdida auditiva, porque ese es un determinante qué modelo nos va adecuadamente para esa pérdida. Por otro lado, la tecnología la vamos a escoger según la calidad de la comprensión de las palabras que tiene el paciente, las actividades que hace a diario, porque eso nos demanda que estemos en una u otra situación auditiva. No es lo mismo un chico que está a nivel escolar que un adulto que pasa en casa sin mayor visita, sin mayor reunión social y solo viendo la televisión. No es lo mismo la motricidad de cada persona y la edad de cada persona. Entonces, son varios factores que nosotros vamos analizando desde que tenemos la entrevista inicial con el paciente. O sea, no es solo hacerle el examen y decir usted necesita esto, sino valorar todos los aspectos que tanto el paciente como el familiar nos van diciendo que tienen dificultad o en cuáles son sus mayores problemas. Eso nos hace escoger
un audífono adecuado, y además existen accesorios que pueden mejorar la comunicación. Entonces, dependiendo de la edad, de sus actividades y todo eso, inclusive se recomienda accesorios para mejorar la comunicación. ¿Cómo qué accesorios? Por ejemplo, en los niños existen los accesorios de FM que ayudan a que la maestra pueda comunicarse con el niño directamente en sus audífonos y así reciba una mejor comunicación sin el ruido ambiental de la clase. Por ejemplo, en los ejecutivos hay dispositivos que se colocan en la mesa y que nos ayudan a recibir la conversación que estamos teniendo directamente en nuestros audífonos. Más o menos como un micrófono. Sí, libre. Sí, es un manos libre, exactamente. Inclusive estos accesorios nos ayudan a comunicación con todos los equipos Bluetooth, por lo tanto a recibir nuestras llamadas directamente en nuestros audífonos, a lograr ver la televisión escuchando directamente nuestros audífonos a nuestro propio volumen. Entonces hay algunas ventajas actualmente que no solo, aparte de los audífonos, ayudan a una comunicación directa, sino que ayudan a mejorar las comunicaciones distantes o en ambientes con más ruido. Qué interesante es la evolución de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que los pacientes dicen, bueno, hay propaganda de audífonos, muchas veces hasta creo que en algunas farmacias venden audífonos, y eso es importante explicar a la gente, a la ciudadanía, que un audífono es casi una mini computadora que tiene que ser hecho a su medida de acuerdo al nivel de pérdida, porque encontramos mucho de esa gente que dice, un familiar mío vive en Estados Unidos y me quiere mandar desde allá el audífono. Me imagino que a ustedes les pasa a diario eso. Entonces, con la explicación que acabas de darme, me parece muy interesante que el paciente, quien sufra una pérdida auditiva, acuda a un centro especializado precisamente para la adaptación, porque es como comprar lentes en la calle. Entonces, o como mandarse a ver zapatos, puede llegar felizmente de la misma medida, de la misma talla, o como le puede llegar unos zapatos más grandes, más pequeños, con una horma diferente. Entonces, no se diga en equipos que son de alta tecnología, que deben ser puestos y lógicamente calibrados, chequeados por las personas que se dedican a esta actividad, ¿no? Así es, correcto. Sobre todo promocionan mucho estos audífonos en tiendas comerciales de vas a escuchar a través de las paredes y realmente son audífonos que más bien deterioran más las pérdidas auditivas porque no son médicamente calibrados, o sea, no son clínicamente calibrados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Es un riesgo porque también otra de las preguntas muchas veces de los pacientes es: si yo me pongo un audífono, capaz que me afecta más a la audición porque es como amplificar los sonidos. Entonces, no sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, es una de las principales dudas de los pacientes, inclusive pacientes nuestros que ya están adaptados un buen tiempo dicen, voy a usar solo un poquito de horas para que mi oído no se acostumbre y entonces no perder más la audición. En realidad no es así, es un mito, o sea, esto es como los lentes, no es que porque usemos lentes se nos va a desgastar más la audición, sino la visión, sino que vamos a ayudar a acomodarnos y a sentirnos mucho mejor usando estos auxiliares. Tanto los lentes como los audífonos, lo único que hacen es recuperar o ayudar al problema que se tiene en ese momento, mas no lo curan ni tampoco empeoran, ¿no? Unos audífonos comerciales, como de T-Ventas, por ejemplo, sí pueden dañar la audición, porque no son audífonos regulados, ¿no? Tienen una amplificación de todas las frecuencias al mismo volumen, sin importar cuánto volumen necesite cada persona. Y encima tenemos el botoncito de volumen, entonces a este no le oigo, le voy a subir más y más me daño el oído. Como ponerse un megáfono cerca de sí, exacto, algo así.
Algo así. Eso es importante aclarar a la ciudadanía que todos estos equipos tienen que ser adaptados por personas calificadas, ¿no? Así es. Importante. Otro mito y otra preocupación de las personas cuando uno les dice va a tener que ponerse un audífono, principalmente las mujeres, con mucho respeto, pues de primera mano es una negación total a utilizar audífonos. O sea, no es que me van a decir sorda o me van a decir sordo y eso yo no quiero. Entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes con eso? Porque es una lucha diaria para los médicos que recomendamos la utilización de audífonos, y no se diga para ustedes quiénes son los que se dedican precisamente a esta adaptación. Sí, correcto. La verdad es que yo creería que un poco en nuestra experiencia no es que es más en hombres que en mujeres. Lo mismo. Sí, yo creería que los dos a veces entramos en un estado de negación al tener que usar los varones audífonos. También somos bien. Sí, porque al llevar el cabello corto dicen, no, es que se me va a ver. Se me va a notar. Sí. Vanidosos. De pronto sí es menos, pero no es una cosa muy impactante. Uh-huh. En todo caso, sí, es un mito esto de que, como decía antes, la pérdida auditiva solo se relaciona con la edad. ¿Qué es lo que más nos afecta, creo yo, al momento de decidir el audífono? Es, me van a ver el audífono y entonces me voy a ver como viejito, van a creer que ya estoy muy viejito. Pero lo que nosotros le decimos principalmente a nuestros pacientes es, primero, que más se nota la pérdida auditiva que el audífono cuando Lógico. uno tiene un problema de audición. Y segundo, que si uno escucha mejor, de todas formas, yo le garantizo al paciente que va a sentir que rejuvenece. ¿Por qué? Porque puede reintegrarse a sus actividades, porque puede comunicarse con normalidad o naturalidad dentro de lo mejor posible, ¿no? Porque siempre tiene sus limitaciones, los audífonos nunca son un oído real. Pero definitivamente es eso, es más que nada un mito y un poco en eso nos pasamos entrenando últimamente en esta cuarentena en cuáles son las mejores herramientas para convencerle al paciente de que esto le va a dar una mejor calidad de vida. Lógicamente, y yo pienso que, y a mí me ha pasado como otorrinolaringólogo, cuando el paciente ha tomado ya la decisión y se ha puesto el audífono y es todo un proceso, la calibración, la adaptación, todo eso, regresan muy contentos y agradecidos porque en realidad yo pienso que les cambia la vida. Sí. Tanto a niños, a jóvenes, al adulto mayor, les cambia la vida, regresan con una sonrisa increíble estos pacientes. Sí, en realidad que sí, nosotros tenemos experiencias tan radicales con pacientes, inclusive ya les llevan muy mayorcitos. Tengo una paciente en mente que tiene alrededor de unos 93 años, ¿Ya? que llegó muy encogidita, muy deprimida, y le pusimos sus audífonos y en la siguiente cita de control llegó toda maquillada, diferente, con otra Claro. actitud. Es que en verdad les cambia la vida. Les cambia la vida. Sí. Qué interesantes son estos detalles que a veces uno no se pone a pensar en la situación de los abuelitos, de los padres o de los niños también, ¿no? Que es, yo pienso que las pérdidas auditivas cada vez se ven con más frecuencia. Los jóvenes que son tan dedicados a los audífonos, a esos equipos de música de altísima potencia de vatios. Entonces yo pienso que ellos son los sordos del futuro, lamentablemente. Sí. Entonces las campañas de prevención también son muy importantes. Ahora, respecto, todo paciente con pérdida auditiva puede ser candidato a utilizar audífonos, lo mismo que ocurre con la gente que pierde la visión. Todos son candidatos a utilizar lentes en caso de las pérdidas auditivas, todos son
Bueno, la gran mayoría sí, y si no es un auxiliar auditivo, hay otro tipo de soluciones como el implante coclear. Entonces, un poco hablemos de eso. La pérdida auditiva, siempre se sugiere que se coloque auxiliares auditivos, a menos que ya no se beneficie de ellos. Exacto. Entonces, que ¿cuándo sí pasa? Deben haber casos, sí, ¿no? sí, cuando ya la pérdida auditiva está muy avanzada y sobre todo cuando la falta de la comprensión ya es muy importante. Porque una cosa es lo que escuchamos y otra cosa es lo que interpreta nuestro cerebro. Entonces, hay pérdidas auditivas que no siempre son totales, pero nos dejan un problema de comprensión súper importante del cual ya no se puede beneficiar a través de un audífono. Entonces, hay una serie de requisitos o de pruebas preimplante que se deben hacer para saber si el paciente se puede beneficiar de esto. El implante coclear, así a breves rasgos, porque sabemos que es una cosa súper compleja de explicar, es un aparato que va en la cóclea y que lo que hace es recibir otro tipo de señales auditivas. Estímulos eléctricos. Exacto, estímulos eléctricos que le ayudan al cerebro a casi a tener una audición normal, podríamos decirlo, ¿no? Cuando ya no se puede beneficiar de un audífono. Exacto, es como un oído biónico, llamemos. ¿Sí? Sí. Pero asimismo tiene ciertas indicaciones. Exacto. El oído interno tiene que estar, llamémosle, permeable para Así que pase es. el electrodo. Bueno, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero Sí. en general está entendido que no todos los portadores de una pérdida auditiva pueden ser candidatos a un auxiliar auditivo, pero la gran mayoría tengo entendido que sí. Sí, sí. Entonces, que quede claro esa situación, ¿no? Ahora, si hay una pérdida auditiva susceptible de ponerse audífonos y los dos oídos están comprometidos, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Poner en un solo oído, en el que tenga mayor pérdida, en el que tenga menor pérdida, o en los dos oídos? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación actual es la binauralidad. Definitivamente lo ideal es que el paciente reciba el estímulo auditivo por los dos lados. Esto en términos generales no le da muchísimo más volumen cuando usa dos audífonos, sino más bien es una serie de factores que ayudan. La audición viene combinada, o sea, viene de un lado y del otro, y en el medio se combina y se cruza la información, tanto por el mismo lado como para el lado contrario. Entonces, cuando tenemos la información de los dos oídos, permitimos que esta comprensión, esta comunicación, sobre todo en ambientes ruidosos, sea mucho mejor. Entonces, muchas veces llega el paciente con esta situación de póngame solo un audífono para probar cómo me va, y ahí sí me pongo el otro a ver cómo me fue. En realidad, esta es una de las peores pruebas o situaciones que podemos hacer, porque nunca va a sentir lo mismo al estar con dos audífonos que al estar con uno solo. Entonces, definitivamente binauralidad. Muy bien. Bueno, María Belén, te quiero agradecer por tu participación. Esperemos que la ciudadanía asimile todos estos consejos y recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos,